minuto de retraso. Bueno, Buenas noches, licenciado. ¿cómo están? Creo que tengo un poco, a ver, el audio más bajo, voy a subirlo. Ya, ahora sí. No sé si me escuchan, por favor, el retorno. Sí, le escuchamos, Leisen. Ya, muchas gracias. Buenas noches, espero que su feriado lo hayan aprovechado. Han tenido un feriado bastante largo, ¿no? Bueno, hemos tenido, incluido en eso. Eh, bueno, tenemos la segunda semana, que es básicamente donde vamos a concluir la materia. Tenemos varios incoterms que todavía aún no lo hemos visto, apenas son 3 los que hemos visto. Vamos a ir desarrollando poco a poco. Y para la sesión del día viernes, lo que estoy preparando, bueno, lo que ya tengo preparado, ustedes también tienen ya parte del material, es que lo vamos a hacer directamente, todas las diferencias, todas las nuevas modificaciones que existen en el Incoterm 2020, referente al 2010. Bueno, hay algunas variaciones que no son muy sustanciales. Por ejemplo, hay un Incoterm que sí ha tenido un cambio, ¿no? Con todo ello lo vamos a ver con mayor detalle el día viernes. Bueno, voy a permitirme tomar la lista, por favor. Adriana Liendo. Aquí, licenciado, presente. Ya. Wendy Mamani. Presente, licenciado. Madaí Córdoba. Presente, licenciado. Lisette. Presente, licenciado. María. María Lourdes, licenciada. Sí, perdón, María Lourdes. Presente. Talía González. Aquí, lice, presente. Bueno, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si esperamos unos 5 minutos más o damos inicio. Lo que sí no, bueno, inicialmente no les pregunté, sé que muchos docentes lo que les hacen es dar un receso de unos 10, 15 minutos, un intervalo para que ustedes puedan refrescarse. No hemos estado haciendo eso, no sé si vale la pena o vamos a seguir con la misma modalidad que la semana pasada lo hemos ido haciendo. A ver, ¿alguien? Bueno, creo que nadie tiene problemas, creo, con el horario, ¿no? Entonces, Está bien hacerlo continuo hasta las 9, lice. muy bien. Bueno, jóvenes, en vista de que ya yo creo que ya estamos, ¿no? La mayoría, damos inicio a la sesión del día de hoy, que es que vamos a ir avanzando un poquito más, que nos tocaría ver los 5 terms CPT, que es el transporte pagado hasta el lugar de destino designado. Es un Incoterm que en la gestión 2020, o la versión 2020, incluye el lugar de destino designado, que es diferente a la anterior versión. Les repito nuevamente, estas diferencias vamos a verlo el día viernes con mayor detalle. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la entrega del riesgo? Significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador, básicamente casi en todos los Incoterms que hemos ido viendo siempre el riesgo lo transmite al momento de la entrega de la mercancía, ¿no es cierto? Bueno, en este Incoterm la diferencia es que este Incoterm básicamente lo que hace es poner al porteador, un intermediario, si quieren llamarlo, en la etapa de la embarcación de la mercancía a su destino final, ¿no? El vendedor puede hacerlo dando bueno, en realidad el porteador
o muchas veces este rol de porteador lo hace un embarcador en el país de adquisición de la fábrica, ¿no? En muchos son solamente embarcadores. A ver, trataremos de hacer una referencia cómo se maneja el comercio internacional a nivel de Bolivia y a nivel de aquellos importadores que traen sus mercancías de la China. No todos hacen compras completos de contenedores, o muchos hacen las compras, pero van fraccionando, van recolectando mercancías. Lo que hace es el consolidador de carga, quien se convierte en algún momento en el porteador de la mercancía en el lugar de importación, ¿no? Quien tiene que hacer incluso la contratación de medios de transporte a la cual va a ser embarcada. Los riesgos, los costos los corre básicamente el vendedor en el tema de exportación, en el tema del envío de la mercancía. Y los costos de importación es el importador o el comprador en el país de destino. En la entrega y riesgo, básicamente, una vez que la mercancía haya sido entregada al comprador, ¿no es cierto? El vendedor no garantiza que la entrega llegue a su destino. Básicamente, la responsabilidad de poderlo llegar hasta el lugar de destino no es del vendedor, sino es del comprador. En este Incoterm es porque el riesgo se transmite, ¿no es cierto?, cuando la mercancía es entregada en el lugar de embarque. Dentro de las obligaciones que conlleva el Incoterm, existe, por ejemplo, la de identificar con precisión el lugar de entrega de la mercancía y el lugar de destino hasta donde el vendedor debe entregar, contratar y pagar el transporte. Supóngase que yo quiero hacer una compra de Perú, quiero hacer una compra del material, bueno, hacer equipo, por ejemplo, todos ellos tendrán un contrato internacional donde me especifiquen el lugar de entrega. Puede ser muchas veces hasta el lugar de frontera. No olvidemos que la responsabilidad solamente es entregar la mercancía en el medio o el lugar que se vaya a destinar. A partir de ello, la responsabilidad es básicamente del comprador internacional. La transferencia de riesgos, decíamos que el vendedor le transfiere todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega la mercancía al transportista contratado por él mismo en el lugar de entrega acordado. Quien se encarga de contratar es básicamente, en este caso, el vendedor, ¿no? En cuanto a los costos, el vendedor se los transfiere al comprador una vez que las mercancías han llegado al lugar de destino acordado. Aquí hay una nota que es un poco, tal vez, algo llamativa. Dice, en cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en el lugar de destino designado. Básicamente, en el tema de contratos internacionales hay fechas en las cuales sí se tiene que cumplir. No es que, como los bolivianos estamos muy mal acostumbrados, pactamos una fecha y al no cumplir, generalmente no hay sanciones, ¿no? En el tema internacional no podemos permitir que muchas de las cargas, porque hay cargas que incluso llevan como fechas de vencimiento, tienen que tener un lugar ya definido y la fecha de embarque para que no sufra daños la mercancía que muchas veces necesita de refrigeración. El modo de transporte para este tipo de Incoterm utilizado puede ser aéreo, puede ser marítimo, terrestre o férreo. ¿Ya? Los costos de carga, en realidad el vendedor se encarga del embalaje, la verificación y mercado. El objeto de compra-venta internacional también tiene que definir luego el tema de la carga de la mercancía en el primer medio de transporte. Vale decir que muchas veces podemos utilizar para el tema boliviano, utilizamos generalmente dos modalidades de transporte internacional, el marítimo y el terrestre. El costo del transporte interior, que no está básicamente con el flete principal, es a cuenta del transporte, del vendedor,
que nos permite hacer el embarque si vamos a utilizar 2 unidades de transporte internacional. El tema del despacho de exportación básicamente exige que el vendedor despache la mercancía para exportación cuando sea aplicable. Quien cumple las obligaciones de hacer el despacho aduanero es el exportador, quien tiene que cumplir con todas las obligaciones de realizar los trámites ante las instancias que corresponden, tal como el certificado de origen, certificados si requieren medioambientales, fitosanitarios. En el país de origen es básicamente el exportador, en el caso boliviano, ¿no? Si yo tengo mercancía que debo exportar, voy a cumplir con todas las obligaciones que la ley me permite, ¿no es cierto? Básicamente cumpliendo lo que establece el artículo 111 del reglamento de la Ley General de Aduanas y el artículo 117 de las prohibiciones que la misma norma nos exige. Para el tema de importaciones, quien tiene que hacer todos estos gastos o quien tiene que cumplir con todas las obligaciones es el comprador o el importador. Decíamos, dentro de las obligaciones que tiene el vendedor es el empaque, el embalaje de la mercancía, el transporte de la mercancía de la fábrica al puerto de embarque, ¿no es cierto? Para ello necesitamos contratar un transporte interno que nos permita hacer el movimiento de la mercancía desde la fábrica hasta el puerto de embarque, en el tema que vayamos a utilizar un transporte marítimo. En el tema de que no es un transporte marítimo, que sea un transporte directo, podemos hacer la carga desde el mismo o desde la misma fábrica para exportarlo al lugar de importación. Los trámites en aduana básicamente es del vendedor, ¿no? Los gastos de exportación, almacenaje, maniobras, también es una responsabilidad del vendedor y el flete principal, ¿no? En el caso del transporte marítimo, del país de exportación al país de importación. Vale decir que este costo muchas veces o está dentro de lo que establece el Incoterm 2020, lo tiene que cumplir o lo tiene que pagar el vendedor. No, el comprador simplemente tiene la obligación de cubrir el seguro del flete principal. No olvidemos que a partir del embarque hasta el destino o hasta el puerto de destino, nosotros requerimos de un flete y un seguro. Hemos indicado que muchas veces los bolivianos no estamos acostumbrados a adquirir un seguro, ¿no? Pero la responsabilidad en este Incoterm del vendedor básicamente es entregarnos y no correr con la responsabilidad de cualquier pérdida o cualquier contratiempo que vaya a ocurrir con la mercancía. Los gastos de importación, almacenaje, son de entera responsabilidad del importador, también los trámites ante la aduana y el transporte interno, ¿no? El transporte de la mercancía del lugar de importación a la fábrica del comprador, básicamente hasta los depósitos de los importadores. Dice, bueno, con pago de transporte sin seguro, básicamente, repito, este Incoterm no tiene o no le da la facultad al exportador de contratar o de comprar un seguro internacional para que la mercancía llegue hasta el lugar de destino. Acá tenemos el tipo de transporte a utilizar, ya hemos indicado que puede ser cualquiera de las 4 modalidades, ¿no? El flete a cargo, quien tiene que pagarlo es el vendedor, el seguro es en realidad quien lo paga el comprador, y las maniobras tanto del puerto de embarque lo hace el vendedor, ¿no? En el tema de las maniobras que lo vamos a hacer en el país de destino o en el puerto de destino, tiene que ser parte del comprador. Acá tenemos las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador en cuanto se refiere a suministrar la mercancía, la factura, el documento de compra-venta internacional que nos permite ver qué mercancías estamos adquiriendo y a qué nombre. Cuál es el documento que nos acredita el derecho propietario y la cual va a ser designado hasta el lugar de destino, ¿no? Entregar la mercancía, en este caso poniéndola en poder del porteador contratado en la fecha acordada. Hemos dicho que el porteador a veces es opcional, no siempre es obligatorio que uno contrate. Muchas veces
quien lo destina o quien hace la exportación es el mismo exportador. En el tema de los acuerdos comerciales que se tiene, muchas veces eso tiene que estar ya definido dentro del contrato internacional. En el tema de las mercancías que provienen de China hacia Bolivia, generalmente sí se contrata un porteador quien va a realizar la consolidación de carga y recién hacer el despacho al lugar de importación, en este caso a Bolivia, ¿no? Contratar y pagar el transporte hasta el punto de destino acordado, puerto, aeropuerto, frontera, ¿no es cierto?, fábrica, bodega, etcétera, ¿no? Pagar todos los costos, en realidad, de exportación. Y una vez despachada la mercancía, a partir de ello ya se desliga de la responsabilidad del vendedor, ¿no? En el tema de las obligaciones que tiene el comprador, simplemente, o en todas, las obligaciones son de pagar, ¿no es cierto? Proceder a la recepción de las mercancías según lo estipulado. Recuerden que el artículo 2 nos permite hacer la recepción de la mercancía, ¿no? El porteador en el lugar de destino. Básicamente, todas las obligaciones que conlleva a la llegada de la mercancía son de responsabilidad íntegra del mismo comprador o del importador, como lo vemos en el tema de las importaciones bolivianas. No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte, porque no es la obligación del vendedor, no tiene la obligación de formalizar un contrato de seguro, tampoco el vendedor tiene la obligación de contratar un seguro para poder dejar que las mercancías estén bastante resguardadas a efectos de que sufran algún daño en el transporte internacional, ¿no? Por otro lado, llevar a cabo y pagar los trámites exigidos para cualquier país de tránsito. En el caso de Bolivia, necesitamos nosotros hacer dos tipos de flete. Para ello necesitamos hacer estos pagos que nos exige para el tránsito internacional. Por otro lado, debe notificar al vendedor el lugar de destino. Esos son en realidad, las obligaciones más sobresalientes que conlleva este Incoterm. Otro Incoterm que es, que también tiene alguna cierta modificación dentro del Incoterm 2020, es el SIP, transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino designado. Recordemos que en el CPT no tiene la obligación del pago del seguro, a diferencia del SIP, que sí tiene la obligación de pagar el transporte y seguro, ¿no? Hasta el lugar de destino designado. El transporte y seguro pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador, poniéndole en poder del porteador contratado por el vendedor, ¿no? O procurando la mercancía así entregada. El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posesión física de la mercancía de manera en el lugar apropiado, en este caso, ¿no? Si la responsabilidad básicamente del vendedor es entregar la mercancía al porteador, realiza los trámites de exportación, los costos, los riesgos, ¿sí?, que le va a llevar hasta el lugar de destino. Básicamente aquí sí tiene la obligación de pagar los dos costos que implican la importación, ¿no es cierto? El flete y el seguro. No olvidemos que para el tema del despacho aduanero también nosotros debemos calcular en base a estos dos datos que nos establece la Ley General de Aduanas y el mismo reglamento de la ley, ¿no? Para detener la base imponible necesitamos de tener los datos del flete y el seguro. Para el tema del transporte principal, que en este caso es el flete marítimo, sí o sí es obligación del vendedor correr con todos los gastos más el seguro. Los trámites de importación, obviamente como en los casos anteriores, es obligación del comprador, ¿no? Dentro de la entrega y riesgo, dice, una vez que la mercancía haya sido entregada al comprador, en este modo, el vendedor no garantiza que la entrega llegue al lugar de destino en buen estado, en la calidad estipulada en él, incluso que llegue, ¿no es cierto? Estas obligaciones tienen que estar muy definidos en el contrato internacional, tiene que haber cláusulas específicas, cuál es la obligación. Si bien está cumpliendo con el pago del transporte y el seguro, tiene que haber cláusulas que nos permitan establecer básicamente hasta qué punto es su obligación.
La regla tiene, por ejemplo, decía, dos criterios, porque los riesgos se transmiten y los costos se transfieren en lugares distintos, por lo que es importante identificar ambos lugares en el contrato de compra-venta internacional. Identificar con precisión el lugar de entrega de la mercancía y el lugar de destino hasta donde el vendedor debe contratar y pagar el transporte. Muchas veces, básicamente, yo puedo simplemente hacer que el vendedor me cubra este tramo, ¿no es cierto? El tramo 1, no el tramo 2. O en su defecto, hacer que me cubra hasta el tramo 2. Mucho va a depender de este contrato internacional que voy a celebrar entre la persona o la empresa que vaya a adquirir la mercancía. El modo de transporte que vamos a utilizar para este Incoterm también puede ser cualquiera de las 4 modalidades que hemos ido viendo, ¿no? Transporte marítimo, aéreo, terrestre y férreo. El seguro, que es un dato muy importante para este Incoterm, el vendedor también debe contratar la cobertura de seguro, ¿no es cierto?, contra el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde el punto de entrega al portador hasta al menos el punto de destino. Repito, en el tema de los contratos internacionales que tenemos, los importadores de Bolivia, del país vecino de Chile, generalmente no hacemos el uso de este Incoterm, ¿no es cierto? Pese que ahora ya nos define, nos permite utilizar cualquier modalidad de tránsito internacional. El seguro, de acuerdo a nuestra normativa, no es obligatorio. Así lo establece el artículo 20. Hemos dicho que el seguro es de manera opcional, pero si nosotros vamos a utilizar dentro de un contrato internacional, sí es obligatorio para el tema del quien vende la mercancía, ¿no? Esto puede causar dificultades cuando el país de destino exige que la cobertura de seguro se contrate localmente. En este caso, las partes deberán considerar la posibilidad de vender y comprar bajo CPT, es decir, bajo el anterior Incoterm. Les repito, en el tema boliviano yo puedo utilizar o no utilizar este Incoterm, pero si voy a utilizar, tendré que presentar ante la Administración Tributaria Aduanera al momento de realizar el despacho aduanero. De lo contrario, imagínense, esa documentación estaría yo pagándolo, bueno, sin ningún tipo de uso posterior, ¿no? En todo caso, la documentación que vaya a generarse en el tema del transporte internacional tiene que ser presentado ante la Administración Tributaria Aduanera, a no ser que tratemos de hacer un contrabando técnico. Ya hemos hablado en una clase anterior que si yo quiero evadir, quiero omitir tributos ante la Administración Tributaria Aduanera, voy a dejar a un lado esta documentación y voy a pagar tributos que no están dentro de la misma normativa, ¿no? Pero en un control diferido posterior sí el técnico aduanero va a exigir que se presente esta documentación, porque si bien el Incoterm que nosotros estamos utilizando sí tiene la obligación de presentar el flete y el seguro. Pero si yo quiero evadir, nuevamente repito, me voy a basar en el artículo 20, voy a omitir estos documentos. En un proceso de control diferido posterior, esto va a generar que le cause una duda razonable al técnico, por tanto, ellos sí o sí de manera obligatoria van a pedir la presentación de estos documentos. Los costos de descarga en el destino, si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte relacionados con la descarga en el lugar de destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos por separado. Básicamente, aquí lo único que se está tratando de hacer es dar cumplimiento al contrato internacional. Pero si bien alguien hace este contrato internacional, tendría que tener muy claro, ¿no?, en sus cláusulas si ellos van a cubrir con estos gastos de descarga o de carga. Básicamente los costos de carga sí son de manera obligatoria, pero las de descarga pueden ser hasta tal vez voluntarias, ¿no? El despacho de exportación, importación, en este Incoterm exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación. Básicamente casi en todas, excepción en el Incoterm Ex World. No es obligatorio
el despacho aduanero de exportación de responsabilidad del vendedor, ¿no es cierto? Cuando sea aplicado, sin embargo, dice el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países terceros. Y otra vez me voy a referir al tema de Bolivia en las importaciones que vienen de ultramar. Cuando vienen de China, generalmente lo que hacemos es contratar un medio de transporte terrestre más, porque no nos permite llegar con un solo transporte, a no ser que sea por un transporte aéreo, pero cuando se hace un tránsito aéreo o una modalidad de transporte aéreo, básicamente a partir del lugar de importación, a partir del lugar de origen, va a llegar hasta el lugar de destino, en este caso a los aeropuertos que tenemos habilitados en territorio nacional. En territorio nacional solamente tenemos 3 aeropuertos, uno que es La Paz, El Alto, Cochabamba y de Santa Cruz. En cualquiera de los 3 aeropuertos voy a poder nacionalizar la mercancía, pero para ello aquí no va a haber, ¿no es cierto?, intermediarios, es decir, no va a haber quienes van a encargarse de hacer reembarques en determinados países. Si bien la carga viene de China, va a ser simplemente que se le presenta ante la línea aérea. Ellos se van a encargar, si existen tramos, de poder hacer los reembarques cuando corresponda, que es muy diferente a los embarques que vienen desde China por la vía marítima. Ahí sí existe la obligación de hacer un reembarque y tiene que estar físicamente el exportador o en su defecto un representante para hacer el reembarque si el contrato define hasta la frontera de Bolivia, ¿no? Pero si simplemente es el tramo 1, entonces ya no existe la necesidad de hacer. Entonces decíamos que la obligación de este Incoterm, del SIF, es con el pago del transporte y el seguro. Muy, muy similar al SIF que vamos a ir viéndolo más adelante. Muy bien, el Incoterm CPT les decía que el medio de transporte a utilizar puede ser marítimo, aéreo, la que ustedes decidan o la que decida el comprador internacional. Sí, el flete lo va a pagar el vendedor, el seguro también lo paga el vendedor y los gastos de puerto, de descarga y carga en el lugar de destino sí lo paga el comprador. Sí, básicamente quienes son los que van a cubrir con todos los gastos en el momento de importación. Hablemos del puerto de Iquique. En el puerto de Iquique, básicamente, cuando existe mercancía en tránsito a Bolivia, bajo este Incoterm, no existen estos gastos que vayan a pagarse. Lo único que va a hacer es todo de responsabilidad del comprador y no del vendedor. Basta que exista este Incoterm, ellos ya asumen, o la naviera asume que tiene un reembarque a territorio nacional, quien debe hacer simplemente el despacho a partir del arribo de la mercancía al puerto de destino. Las obligaciones y responsabilidades, lo propio, ¿no? Suministrar, que lo hemos visto, entregar la mercancía. Existen varios transportistas, hablemos de los transportistas, de los porteadores, si quieren llamarlo así, desde la fábrica hasta el puerto, o aquellos fletes internos que llamamos. A partir de ello existe un flete principal y un flete secundario, que es donde llega al lugar de destino, ¿no? Contratar el seguro, que es de manera obligatoria del vendedor, ¿no? También contratar el transporte principal, que es una obligación. Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener las licencias y autorizaciones para el tema de exportaciones. El tema de exportaciones también conlleva de que tenemos que tener autorizaciones previas, ¿no? Hablemos de Bolivia. Para exportar una mercancía, ya sea la soya, ya sea el mineral, necesitamos autorizaciones previas. Estas autorizaciones previas tenemos que adquirirlos antes de la exportación, ¿no? Y estos costos de exportación, si tienen, tenemos que pagarlos quienes vendemos la mercancía. Y simplemente vamos a facilitar toda la documentación, y las obligaciones nuestras como vendedores serán
embarcarlo hasta el lugar de destino, cubriendo el flete y el seguro internacional. Las obligaciones del comprador es pagar el precio, proceder a la recepción de la mercancía. Esto viene en el artículo 2. Les repito, esto hemos visto en la clase anterior. De todos modos, voy a pasárselo nuevamente para que ustedes puedan tener todos estos artículos. Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que se venda, ¿no?, la mercancía a partir del lugar de compra, no al transportista, hasta el lugar de destino en este caso, ¿no? No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte, como en los casos anteriores, no tiene obligación de formalizar un contrato de seguro. ¿Por qué? Porque ya es de entera responsabilidad del vendedor. El vendedor tiene la obligación, bajo este Incoterm, asume obligadamente ya estas, es decir, ya es de responsabilidad y de cumplimiento obligatorio estas responsabilidades. Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos ante cualquier destino de país tránsito. En el tema boliviano, otra vez, si tiene un costo de poder hacer un reembarque de la mercancía en el puerto de Arica, Chile, lo tiene que pagar el comprador. En el tema de mercancía que viene en tránsito desde cualquier parte del mundo a los puertos de Arica, Chile, no olvidemos que en Arica, Chile tenemos la Aduana Nacional de Bolivia tiene oficinas quienes realizan el inicio de tránsito internacional. Además de eso, tenemos un concesionario de puerto, ASPB, quienes hacen la logística de poder mover los contenedores, y para ello ellos sí tienen un costo en el transporte de mercancías, incluso el almacenaje de la mercancía, que puede permanecer hasta por un lapso de 6 meses, o hacer la desconsolidación de carga. Todo ello tiene que cubrirlo el comprador internacional. A diferencia de lo que pasa en Chile. En Iquique, Chile. En Iquique nosotros no contamos con esta logística, ¿no? No podemos dejar nuestra mercancía por un tiempo mayor a 5 días. Si existe la dejadez de esta mercancía, ya sea en contenedores, nos van a cobrar la sobreestadía de la mercancía. Además, cuando la mercancía cae al piso, existe una multa, y es peor cuando va con tránsito a Bolivia y aún no es devuelto el contenedor, tenemos que pagar la utilización del contenedor, las días de sobreestadía y todo lo que conlleva a los gastos de poder devolver el mismo contenedor al país de importación, ¿no? Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento que se haya entregado, ¿no? Estos gastos de despacho y tránsito de importación, por ejemplo, los vamos a cubrir siempre como importadores, como en cualquier otra modalidad de tránsito o de Incoterm que hemos estado viendo en las clases anteriores. Muy bien, entre el Incoterm, sí, que es un Incoterm, bueno, ahora con las modificaciones del Incoterm 2020, sí van a tener mayor repercusión, por lo menos en lo que son los contratos internacionales, tanto de operadores bolivianos. Sí va a generar tal vez alguna disconformidad en el tema de estos pagos que conlleva el seguro. Les repito nuevamente, los bolivianos o los importadores bolivianos, no todos, obviamente, pero una gran mayoría son importadores, no son formales, ¿no es cierto? Son importadores regionales. Ellos no hacen uso de este seguro, por tanto, al implicar un costo adicional, no utilizan muchos de estos Incoterm. Otro Incoterm que hemos estado, bueno, viendo también que tiene un poco, tal vez de modificaciones, es la DAP, entregada en el lugar de destino designado. Este Incoterm ya incluye el lugar de destino designado según lo que, bueno, la modificación realizada en el Incoterm 2020. Veamos, significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador. ¿Dónde y cuándo?
Cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, ya en los medios de transporte de llegada preparada para la descarga, en el lugar de destino designado o el punto acordado, si se acuerda al punto. Los costos de trámites de exportación son de entera responsabilidad del vendedor, ¿no? Aquellos riesgos que conlleva transportar, llevar la mercancía hasta el lugar de importación son cubiertos por el vendedor internacional. Y los riesgos que en este caso conlleva o que son de obligatoriedad del importador son muy pocos, ¿no? A diferencia de los anteriores 5 temas. Los trámites de importación siguen siendo de entera responsabilidad del importador. Fíjense, voy a permitirme recorrer al anterior, ¿no es cierto? Los costos en el Incoterm sí eran bastante altos, es decir, los costos tenía que cubrirlo el vendedor hasta el lugar de importación. Los riesgos simplemente no, que básicamente eran más de responsabilidad del importador. Pero en el Incoterm, en el DAP, que es el lugar de entrega, ambos, tanto el costo como los riesgos, son de obligación del vendedor internacional. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto acordado en el lugar, ¿no es cierto? Identificar el lugar o punto de entrega, ¿no es cierto?, destino con precisión es muy aconsejable. Dice que las partes especifican el lugar o punto de destino tan claramente como sea posible por diferentes motivos. ¿Cuáles son los motivos? El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite al comprador en el punto de entrega. Básicamente, si yo hago el pacto de compra de la mercancía en Iquique, Chile, me voy a limitar simplemente a hacer la mención en Iquique, Chile, y voy a utilizar el Incoterm DAP, obviamente que no es muy utilizado, les repito. Resulta que sufre un accidente fortuito en el territorio chileno. Quien tiene que cubrirme con todos los gastos, así sea de pérdida o averías que sufra mi mercancía en territorio chileno antes de llegar a territorio nacional, son de entera responsabilidad del vendedor, ¿no? Porque la obligación del vendedor es entregarme en el lugar pactado. Yo voy a pactar que me entreguen en la primera frontera de ingreso al país. Puede utilizarse la frontera Pisiga o la frontera de Tambo Quemado, la frontera de Charaña, la frontera de Avaroa, ¿no? Que son los 4 puertos habilitados, las 4 fronteras habilitadas para el ingreso al territorio nacional. Y a alguien se le ocurre ir y decide ingresar incluso por la frontera de Desaguadero, que no es la que conecta directamente con Chile, pero en algún momento sucede, ¿no? Cuando alguien quiere hacer alguna movida en este trayecto, por ejemplo, cubriendo la ruta, ya tendríamos dos fronteras que va a cruzar para llegar a nuestro territorio, ¿no? Estamos hablando de la frontera de Tacna y Arequipa, perdón, no es Arica. La frontera que nos habilita el ingreso al territorio peruano y la frontera de Desaguadero, que es boliviana. Ahí sí, ¿no es cierto?, puede ocurrir cualquier tipo de sustracción de prenda aduanera, generalmente porque en el tema del tránsito internacional muchas de nuestras mercancías están bajo el control aduanero, por tanto el riesgo de la pérdida es bastante alta. Bajo el Incoterm DAP, en realidad estamos asegurando de que esta mercancía vaya a llegar hasta el lugar de destino, no hasta la frontera de destino. El vendedor corre con todos los gastos, les decía. El riesgo de pérdida o daño, ¿no es cierto?,
que conllevaba que se transmite que el comprador esté en el punto de entrega de destino. Los costos ante ese lugar o punto de entrega destino que son por cuenta del vendedor, es decir, todas las obligaciones que conllevan hasta el lugar de destino o hasta la entrega que vaya a realizarse en el lugar pactado van a ser básicamente del vendedor. Ahí no existe ninguna excusa que pueda limitar que se exima de responsabilidad. Y los costos a partir de dicho lugar al punto son por cuenta del comprador, que básicamente van a ser casi nada, ¿no? Cuando hablamos del tema del Incoterm, sí, la anterior, ¿no es cierto?, tenía la obligación de cubrir el gasto del flete y el seguro, pero su obligación terminaba ahí. Y la obligación de riesgo, de pérdida, todo no era de responsabilidad del vendedor, pero ahora sí es de responsabilidad del vendedor. El vendedor debe contratar el transporte, ¿no es cierto?, de la mercancía hasta el lugar o punto de entrega. Es decir, la responsabilidad no solamente es de entrega de la mercancía, sino también contratar el medio de transporte por el cual van a ser trasladadas las mercancías hasta el lugar de importación. Si existen dos modalidades de tránsito aduanero que vayan a utilizar para el tránsito internacional, también tiene que hacer ese contrato internacional. No solamente se va a entregarnos en el puerto de embarque, subirlos al barco si vale el término y entregarnos en el puerto pactado, no. A partir de ello, tiene que seguir las obligaciones de poder contratar un segundo flete, ¿no? Un segundo modalidad de tránsito, de transporte internacional que va a ingresar al territorio nacional, ¿no? Y a partir de ello, sí ya termina su obligación contractual en esta modalidad de uso del Incoterm. Además, no olvidemos que todo esto sí vamos a poderlo plasmar en los contratos internacionales que vayamos a generar en esta modalidad de Incoterm a utilizar. Las obligaciones básicamente son muchas a diferencia de las anteriores o de los anteriores Incoterm. La modalidad de transporte a utilizar también están las cuatro, ¿no? Está el marítimo, está el aéreo, está el terrestre y está el ferroviario. Ya los costos de descarga no se exige al vendedor que descargue la mercancía en los medios de transporte de llegada, ¿no? Sin embargo, si el vendedor incurre en costos en virtud a su tratado de transporte relacionados con la descarga en el lugar de entrega, ¿cierto? El vendedor no tiene derecho a recuperarlo. Casi, bueno, en realidad es básicamente lo propio que hacíamos en el anterior Incoterm. En el SIP tampoco era la obligación de descargar, pero sí entregar en el lugar pactado. Lo propio en el Incoterm da ocurre, ¿no? Su obligación es entregarnos hasta el lugar pactado, pero no es la obligación de descarga, porque ahí sí vamos a ver un Incoterm que nos permite hacer la descarga, entrega hasta en la puerta o el lugar pactado, que es otro tipo de Incoterm donde las obligaciones son mayores, ¿no? En el tema de la exportación, en el tema de la obtención de documentos que vayamos a requerir para el tema de exportaciones o para el tema de importación, en nuestro caso, exige que el vendedor o el despachante de la mercancía para exportación, cuando sea aplicable, en este caso, en el tema de la obtención de certificados de origen, certificados medioambientales, para el tema de los vehículos, por ejemplo, si yo quiero hacer la importación bajo este Incoterm desde Japón, el vendedor tiene la obligación de facilitar toda la documentación. Hablemos de los vehículos que ingresen a Bolivia. Existe una autorización previa ahora que deben cumplir todos los vehículos. Si bien muchos de los vehículos que están todavía en zona franca Iquique, Chile, son las que no han cumplido, pero si yo puedo utilizar este Incoterm, le voy a obligar a que el vendedor me facilite todas las autorizaciones que requiere la importación a Bolivia. Pero que no es lo mismo comprar esa mercancía en zona franca Iquique, Chile. ¿Cuál es la diferencia?
que la autorización previa, de acuerdo al Decreto Supremo 28963, para la importación de vehículos, me obliga a poder obtener certificaciones previas antes de la importación de la mercancía al mercado, a territorio nacional. Por tanto, con este Incoterm le obligamos, o se obliga el vendedor a facilitar todas esas autorizaciones que conlleva el proceso de importación al mercado boliviano. Es uno de los Incoterms que tiene mayores obligaciones frente a otras que ya hemos ido viendo. Dice, si la intención de las partes es de vender, ¿no es cierto?, despache de la mercancía para la importación, pague cualquier derecho o otro impuesto de importación y lleve a cabo cualquier trámite aduanero de importación y lleve, ¿no es cierto?, en este caso cualquier trámite aduanero de importación, las partes tendrían que considerar la posibilidad de utilizar el DDP. Bueno, vamos a ver que es otro Incoterm donde las obligaciones son todo lo contrario del Incoterm ex Word. Lo vamos a ver enseguida. Fíjense, pero estamos llegando casi a esa obligación del vendedor de entregarnos la mercancía en un lugar pactado. Un Incoterm que básicamente no es tan utilizado, pero sí vamos a ver en qué instancias se utiliza o se recomienda la utilización. Para el tema de la importación de vehículos, por lo menos de acuerdo al Decreto Supremo 1889, con la modificación de la 28963, sí le obliga al vendedor facilitarnos la documentación. Les decía que no puedo exigirle yo que me facilite esta documentación si yo compro un vehículo de zona franca Iquique, Chile. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos no son los fabricantes, ellos no dan las autorizaciones previas, porque la norma me exige que debe dar quien lo fabrica, o en su defecto en el país de fabricación. Si la mercancía lo voy a adquirir en una zona franca, donde simplemente se acopian, donde simplemente se consolidan carga, no me van a dar tal documentación. Por tanto, la utilización de este Incoterm no es factible, por lo menos en lo que respecta a zona franca Iquique, Chile. Decíamos que, bueno, este Incoterm, que es entregado en el lugar o lugar de destino, es con el pago de transporte, es una obligación que tiene, ¿no? El Incoterm, ¿no es cierto?, de venta, es el DAP, ¿no? El tipo de transporte que podemos utilizar, hemos dicho que puede ser cualquiera de las modalidades que nosotros creamos conveniente. Obviamente que en el tema boliviano solamente son 3 modalidades que podemos utilizar, de los más comunes, ¿no? El aéreo, el marítimo y el carretero, ¿no? El terrestre. El flete, ¿no es cierto?, quien lo paga, va a pagarlo el vendedor. El seguro, ¿no? Seguro a cargo de quién, del comprador, básicamente. Quien lo va a pagar no es ya el vendedor como en el tema del SIP, ¿no? Aquí ya lo paga el comprador, porque ya son gastos que va a permitirle recepcionar su mercancía. Las maniobras, es decir, la carga, la descarga, desde la fábrica hasta el embarque o hasta el lugar de destino, es obligación del vendedor, no la descarga en el punto de entrega. Eso que quede muy bien claro, no es la descarga, sino las maniobras que van a realizarse durante el transporte internacional. A partir de ello, ¿no es cierto?, nosotros ya podemos disponer las mercancías que vayamos a importar. De las mismas, decirles que las obligaciones del vendedor, ¿no es cierto?, entre las más relevantes está el pagar el transporte y entrega la mercancía en el lugar de destino designado o punto acordado, ¿no? Llevar a cabo los trámites necesarios, ya hemos hablado en reiteradas oportunidades de las licencias, las autorizaciones para el tema de exportación y cualquier, ¿no es cierto?, trámite que vayamos a realizar en el país de destino. Aquí vamos a hacer un poco de paréntesis. Si voy a hacer
una referencia a las obligaciones del vendedor. En el tema de los vehículos, si yo compro, nuevamente vuelvo al ejemplo, si yo voy a comprar un vehículo en Iquique, Chile, que tiene como país de origen Japón, entonces el vendedor tiene la obligación de conseguirme esa documentación. ¿Por qué? Porque él fue quien lo compró inicialmente, ¿no es cierto? Si ustedes tuvieran la oportunidad de conocer Zona Franca en Iquique, Chile, es ahí donde pueden encontrar infinidad de vehículos usados, ¿no es cierto? Estos vehículos no vienen del mismo fabricante, muchos son vehículos que han ido adquiridos de personas naturales y no del fabricante. Entonces, estas personas no cuentan con esa documentación, pero al ser intermediarios, al ser revendedores de estos vehículos, ellos tendrían la obligación de entregarnos más esta documentación, ¿no? Pagar los costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y recuentos de las mercancías, así como embarcarla y marcarla. El nuevo procedimiento de importación actualmente lo que exige es que para el tema de importación en las zonas francas y aquellas aduanas especializadas, las que recepcionan mercancías de las zonas francas extranjeras, ahora sí les obliguen a hacer este tipo de operaciones, de poder numerar las mercancías, la cantidad de bulto hasta el despacho aduanero. Entonces, dentro de la obligación, como las obligaciones del vendedor son las de poder contabilizar la cantidad de bultos, por ejemplo, ¿no? El tema del peso, el tema de calidad, el tema de cantidad, que son obligaciones netas del vendedor. Las obligaciones del comprador, sí, estas obligaciones ya hemos mencionado que lo primero es el valor pactado, ¿no es cierto? Pagar lo que se acordó inicialmente. Luego será soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor le entregue en el lugar convenido, es decir, que la responsabilidad no es mucha, ¿no? Básicamente va a ser comparar, recepcionar la mercancía y para recepcionar simplemente va a tener que basarse en el contrato de compra y venta internacional. No tiene la obligación de formalizar otra vez un contrato de transporte. ¿Por qué? Porque la misma definición del Incoterm le obliga al vendedor a contratar un flete y un seguro, ¿no es cierto?, hasta el lugar convenido. Aceptar el documento de transporte según lo acordado, ¿no es cierto?, en el artículo 6, llevar a cabo y pagar los trámites de importación para el despacho aduanero. Es decir, si yo voy a utilizar este Incoterm, va a ser hasta la puerta de aduana, si quieren llamarlo así. A partir de ello, es decir, mi obligación como comprador es la de hacer los trámites ante la Administración Tributaria Aduanera. Ahí lo único que debo hacer es presentar la documentación, que en este caso es la factura comercial, el documento de transporte, ya sea en el tema del multimodal, tendré que presentar el documento de flete, el BL, luego tendré que presentar el manifiesto internacional de carga y el seguro internacional, que básicamente son los tres documentos que me exige la Administración Tributaria Aduanera para poder hacer la liquidación de tributos y hacer el pago de la deuda tributaria que va a ser fruto de la liquidación de estos tributos aduaneros. Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento, ¿no es cierto?, en que se le haya entregado. Es decir, a partir de la puerta, si quieren llamar de la frontera, es mi responsabilidad de la maniobra, de poder descargarlo en la aduana y realizar los gastos de estibaje, si vale el término, para poderlo descargar y volverlo a cargar en el recinto aduanero y realizar el pago de los tributos aduaneros con una liquidación previa, ¿no? Los gastos de despacho de importación, asimismo los gastos de carga para recibir la mercancía. Se debe notificar el lugar de destino para la recepción de la mercadería, ¿no? Tenemos, bueno, un Incoterm más
Creo que estamos corriendo mucho. Voy a parar, por favor. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá. O vamos a seguir, por favor, me indican. Licen, yo tengo una pregunta. Y adelante. Sobre la modalidad de transporte, ¿existe alguna que se llame multimodal? Multimodal, ya habíamos visto en la anterior clase, en anteriores clases, es cuando utilizamos más de una modalidad de tránsito. Es decir, yo puedo utilizar un transporte marítimo y un transporte aéreo, multimodal. Básicamente es a partir de que utilizamos dos unidades de transporte diferentes, dos modalidades de tránsito, si quieren llamarlo, ¿no? Ahí ya hablamos de multimodal, puede ser 3 incluso, ¿no? Pero son, bueno, para el tema boliviano, si traemos mercancía de ultramar, sí utilizamos el multimodal, ¿ya? Si es una compra en países vecinos como Perú, como Argentina, simplemente necesitamos una sola modalidad de tránsito, ¿no? Les repito, cuando utilizamos más de una modalidad de tránsito, estamos hablando de tránsito multimodal. Muchas ¿Algo gracias. más? Dice, yo tengo una pregunta en general. ¿Hay algún Incoterm que es el más utilizado en Bolivia o depende del país en el que se exporta o importa? Yamil, bienvenido. A ver, Yamil, mire, quiero ser muy claro. Yo les dije, bueno, yo generalmente siempre trato de hacer o poner ejemplos en base a la realidad boliviana. En Bolivia, los Incoterms más utilizados, que aún todavía nos falta ver, es el FOB, el SIF, ya, y muy rara vez el CFR. ¿Por qué? El FOB generalmente nos permite hacer las obligaciones del vendedor, son las de ponernos a bordo del buque. Las mercancías que nosotros importamos generalmente vienen de ultramar, vienen de China, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos. Entonces, la obligación del vendedor es entregarnos sobre el barco, ¿no es cierto? A partir de ello, nosotros como compradores tenemos la obligación de pagar el flete y el seguro, ¿sí? Quiero ser muy claro. Los bolivianos estamos acostumbrados a pedir la rebaja, ¿no es cierto? En el tema, si ustedes allá en Santa Cruz, en Cochabamba, aquí en La Paz, y hasta en Oruro creo que hay representantes de las empresas navieras. Los bolivianos vamos ahí y pedimos siempre que nos cobren un costo más bajo en el flete, ¿ya? Y ahí lo que les van a preguntar es, ¿quiere que su mercancía vaya con un seguro internacional? Y la respuesta siempre es no, ¿no? En el tema del CIF, cuando la utilización de este Incoterm en Bolivia lo hacen son aquellas empresas o aquellos importadores quienes requieren mayor cuidado con su carga. Un ejemplo, si yo voy a traer animales vivos, necesito obligatoriamente hacer que mi mercancía esté asegurada. Si yo traigo vidrio, lo propio, ¿no es cierto? Porque ¿qué tal si en un accidente fortuito llego a perder mi mercadería? Perdón, mercancía en este caso, ¿no? Entonces es nacionalizada. Si voy a perder mi mercancía, ¿quién me cubre? Nadie. Por tanto, debo asegurar, ¿no? Pero ¿qué es obligatorio la utilización de este Incoterm? No, no lo es, ¿no? Es opcional. Les repito, muchas veces en el tema de las compras que se hacen en zona franca, porque la mayoría provenía de zona franca, hoy por hoy están viniendo las mercancías ya de China, vienen de Estados Unidos, de Japón, pero con la utilización de estos Incoterms, que son básicamente los dos, el SIF y el FOB, ¿no? El SIF porque te permite cubrir el gasto del flete y el seguro hasta el lugar de destino. El FOB, que básicamente es cargar la mercancía sobre el buque y a partir de ello el importador se hace responsable.
Les decía que teníamos una mala, antes de la modificación de los Incoterms, muchos lo utilizábamos como queríamos o como veíamos conveniente los Incoterms, pero ahora ya no es de estricto cumplimiento. Además, no olvidemos que la responsabilidad del vendedor, ¿no es cierto?, es a veces casi nada. En el tema del export es entregarnos en la fábrica, puesto ahí, a partir de ello, ella se desvincula de toda obligación que tenga. Ni siquiera nos facilita la documentación para poderlo exportar. En el tema del SIF, en el tema del SIF, del DAP, por ejemplo, en el tema del DAP, la obligación es mucho mayor. Ya básicamente es casi agarrarnos la mercancía y llevarnos hasta nuestro país de destino. No le permite hacer más operaciones, su responsabilidad es entregarnos en la puerta, si quieren, de la aduana, y hasta ahí llegó su responsabilidad. En el export es totalmente diferente, pero vamos a ver enseguida otro Incoterm que sí le obliga a entregarnos hasta el lugar de destino. Licenciado, entonces todo va a depender del producto, la mercadería que vamos a importar para elegir, ¿no?, el Incoterm, ¿no?, adecuado. En realidad, básicamente va a depender mucho de cómo quieren que llegue la mercancía a usted. Si yo, a ver, quiero traer un vehículo, ¿no es cierto? Acaso de México, lo que les decía, lo voy a embarcar y voy a esperar 20 días que llegue al puerto de destino, a partir de ello me lo traigo, ¿no? Voy a comprar con el Incoterm FOB, que la obligación simplemente presentarme o entregarme en el buque de destino, en el buque, y a partir de ello mi responsabilidad es que me llegue a Bolivia. Pero ojo, en el tema de la liquidación de tributos aduaneros, la documentación que me va a generar ese transporte, el transporte principal, secundario más, tiene que ser presentado ante la Administración Tributaria Aduanera, ¿no? Si yo lo voy a asegurar con el Incoterm, sí, ahí ya tengo el flete y el seguro. Para el tema de la liquidación de tributos aduaneros, olvídense, ya no me sirve el artículo 20, ¿ya? Ahí no puedo hacer nada. Pero si yo voy a tener que contratar en términos de FOB, mi factura, mi contrato internacional, sí la puedo jugar todavía, ¿no es cierto? Recordemos que en una clase hemos visto que la utilización del 5% muchas veces es conveniente a favor del importador o a favor de la aduana, ¿sí? Ahí es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Yo utilizo el término del Incoterm FOB, me la juego, ¿no? Con el flete y el seguro, de acuerdo a lo que establece la norma, de acuerdo a lo que establece el artículo 20 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Pero si yo voy a traer con el Incoterm SIP, ahí ya tengo flete y seguro, ¿no es cierto? Ahí ya no hay por dónde jugármela con ese monto en el momento de la liquidación de los tributos aduaneros. ¿Algo más? Lice, hablando de lo del seguro, cuando usted nos explicó el término SIP, dijo que en Bolivia eso no era un término muy usado. En sí no se usaba porque aquí el seguro era exigido según ley, ¿no? O sea, pese a que tú no querías seguro, igual te cobraban el 2%. Entonces, debido a ello, ¿no es tan usado ese término? A ver, no, creo que no me he dejado entender bien. El tema del SIP, ya, el SIP aduana, para el tema de la liquidación de tributos aduaneros, nosotros tenemos que contener el flete más el seguro, ¿no es cierto? Más el valor de la factura comercial. Tenemos el valor SIP aduana, ¿sí? Estamos hablando de la liquidación de tributos aduaneros, no todavía la utilización del Incoterm. En el tema de la utilización del Incoterm SIP, implica que ya contiene el valor del flete y el seguro. Dice, yo le estaba hablando del término CIP. Ah, del SIP. Sí, exacto. Perdón, no lo he entendido bien. Perdón, sí. En el Incoterm SIP, ¿no es cierto? Pero ahí sí, también ahora, con la actualización del 2020, sí tiene el costo del flete y el seguro, ¿no? Su obligación
¿no? Entonces ahí sí ya nos permite hacer el cálculo. Les repito, muchos de estos Incoterms para el tema boliviano no son utilizados. Sí, como les decía, como preguntaba, ¿no es cierto, Yamil? Los Incoterms más utilizados por el momento, además de eso, por el tema de la pandemia, son estas dos, ¿no? El FOB y el CIF, que son las responsabilidades, bueno, por un lado que es muy poco en el tema del FOB y en el tema del CIF que es casi completo hasta el lugar de destino. Generalmente para el tema boliviano seguimos manejando solamente hasta el puerto de destino, no hasta la aduana de ingreso, que en este caso deberíamos usar el Incoterm DAP, que es básicamente la que nos permite hacer la entrega hasta el lugar convenido, que muchas veces representa el lugar, en este caso, o la puerta de la aduana. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Vamos a hacer este Incoterm más. Yo creo que después de eso vamos a hacer el receso para el día de mañana. Muy bien. Tenemos otro Incoterm que también está dentro del grupo de las DES, ¿no? DPU, entregado en el lugar de descarga. En la versión 2020 hay un cambio de denominación del anterior Incoterm, que era la DAT, ¿no? Ahora, ¿no es cierto?, es este Incoterm ya DPU. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la entrega de riesgo? Ya significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador. Básicamente, en todos los casos que hemos visto es muy similar, ¿no es cierto? En realidad, casi idéntico, la responsabilidad a partir de la entrega de la mercancía, ¿no? Cuando la mercancía, ¿no es cierto?, una vez descargada en los medios de transporte de llegada. Recordemos que en el anterior no era la obligación de descarga, ahora sí tiene la obligación de descargarla. Se pone a disposición del comprador en el lugar de destino o en el punto acordado en ese lugar y se adecua a tal punto. Fíjense, lo propio, ¿no? Los riesgos, los costos son mayores como en el anterior Incoterm, en el DAP, ¿no? Que básicamente era casi toda la obligación de llevar la mercancía desde la fábrica hasta el lugar pactado. La diferencia, en el anterior no era la descarga, ahora sí implica la descarga más, ¿no? Los costos de trámites ante la administración aduanera para el tema de importación y consumo, ¿no?, representan al importador. El importador es quien tiene la obligación de cubrir con todos los gastos aduaneros para poder hacer que la mercancía circule, ¿no es cierto?, en territorio nacional. Veamos, el vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino y descargarla. En el DAT, fíjense, no era la obligación de descargarla, ahora sí tiene la obligación, ¿no? Y en esta regla Incoterm dice, por tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo. El DPU es la única regla Incoterm que exige al vendedor que descargue la mercancía en destino. El vendedor, por tanto, debería asegurarse de que está en condiciones de organizar la descarga en el lugar de destino, bueno, designado. Si yo quiero hacer la compra, voy a referirme nuevamente al vehículo bajo este Incoterm, no necesito hacer ninguna maniobra, ni en el lugar de compra, ni en el lugar de destino. Lo que yo voy a hacer simplemente es irme a la aduana, voy a suponer que tengo, bueno, que mi contrato implica la entrega de mi mercancía puesto en aduana, ¿cierto? Entonces voy a la aduana, quien tiene que haber sacado todos los trámites de dejar la mercancía en el recinto aduanero, de sacar el parte de recepción, de generarme la declaración única de importación, de memorizar ante la administración aduanera el lugar de ingreso, recabar todos las autorizaciones previas para que ingrese al país, son de responsabilidad del vendedor. Muchas veces
los importadores tienen la obligación de contratar hasta una grúa para poder descargar el vehículo de la unidad de transporte con el que está siendo traído desde el lugar de embarque, ¿no? En este caso, puede ser del puerto de Arica o puede ser del puerto de Iquique. Una vez que llegue hasta la aduana de destino, todavía tengo que contratar una grúa, agarrar la grúa y hacer que lo baje. Los costos de descarga van a correr por cuenta del comprador o del importador, pero bajo la utilización de este Incoterm no tengo la obligación, o el importador no tiene la obligación de ningún pago adicional. Básicamente el costo va a estar ya incluido en el documento de compraventa internacional, ¿no es cierto? Pero ahí tendrá un costo adicional, ¿no? Ese costo de poder descargar o cargar, eso ya está incluido en el valor pactado, ¿no? Identificar el lugar o punto de entrega destino con precisión, por ejemplo, es muy importante, ya que, no olvidemos, para el tránsito aduanero internacional tiene que ver cruce de fronteras. No vaya a ser que pueda tener un contrato internacional y diga, bueno, entrégueme en la frontera Colchani, que es, ¿no es cierto?, un paso antes de llegar a la aduana de Pisiga en Oruro. Resulta que a partir de ello yo no puedo gozar, ¿no es cierto?, porque tendría que agarrar nuevamente, contratar otro transporte internacional, cargarlo sobre un transporte internacional y recién cruzar la frontera boliviana. Entonces, no, tiene que tener un punto preciso de entrega. Generalmente es hasta la aduana de destino. Entonces, esos tramos básicamente los va a cubrir el vendedor internacional, ¿no? El vendedor debe contratar o disponer del el transporte de la mercancía hasta el lugar, un punto de entrega, destino acordado. Si no se lo hace, ¿no es cierto?, el vendedor está incumpliendo sus obligaciones en virtud a esta regla y será responsable ante el comprador por cualquier pérdida. Es decir, básicamente aquí la obligación es casi total, ¿no? Vamos a ver enseguida que no es este Incoterm, el total, como lo habíamos mencionado, pero sí ya nos está dando la opción de que el Incoterm va a ser utilizado hasta el lugar de entrega. Cualquier daño, así sea en la descarga de la mercancía, es de entera responsabilidad del vendedor. Aún no me entregan la mercancía. Aquí no existe, como en los anteriores Incoterm, yo te entrego en el lugar pactado. ¿Sí? En el anterior, en el DAP, ¿se acuerdan? Me decía, bueno, yo te entrego hasta la aduana de destino, a partir de ello es responsabilidad de que tú lo nacionalices. En este caso, no. Tienen que entregarme en el lugar pactado, si es posible, en el almacén o en el depósito aduanero donde vamos a realizar nuestra importación a consumo. El modo de transporte utilizado para este Incoterm sigue siendo ahora de los 4 modalidades, ¿no? El despacho de exportación, lo propio, ¿no? El DPU exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación o para el tránsito posterior a la entrega a través de países terceros. Pero no olvidemos que en el tema de las importaciones de Bolivia simplemente utilizamos 2 modalidades de transporte, ¿no es cierto?, el marítimo y el terrestre. A partir de ello, como son en este Incoterm, no va a haber, ¿no es cierto?, de que lo van a descargar y se va a quedar temporalmente, porque el Incoterm de PU obliga al vendedor de que tenga que contratar, si son 2 o 3, 4, 5 modalidades de tránsito, perdón por la expresión, sino si son 2, o es decir, multimodal, tiene que prever esas modalidades de tránsito para poder llegar hasta el lugar de destino. ¿Sí? Las obligaciones básicamente son a partir de la entrega de la mercancía en el lugar de destino, ¿no? Dentro
de lo que conlleva este Incoterm es con pago de transporte. Veamos, el término de PU, tipo de transporte, cualquiera, ¿no? El flete, quien lo paga es el vendedor, ¿no es cierto? El seguro a cargo del comprador, porque al final sí o sí tiene que pagarlo. Las maniobras de carga-descarga, ¿no es cierto?, de poder hacerlo en el puerto de embarque, tanto en el puerto de tránsito, en este caso de Arica, es de entera responsabilidad del vendedor, ¿no? El tema de la aduana, por ejemplo, es otro cierto país de exportadora a cargo del vendedor, las maniobras siguen siendo aparte del vendedor, ¿no? Básicamente su responsabilidad es mucho mayor y solamente la importación, el pago de los tributos aduaneros es del comprador. Tenemos las obligaciones del vendedor como del comprador, ¿no? Lo propio, suministrar la mercancía, descargar la mercancía de los medios de transporte de llegada, poniéndola a disposición del comprador en el punto acordado, ya en la fecha o plazo acordado. En este tema de los plazos es un poco delicado, ¿no? Por ejemplo, por estas fechas, muchas de las empresas navieras han estado llegando con un retraso hasta de 20 días y eso muchas veces genera el incumplimiento de nuestro contrato internacional. En algunos existe una cláusula donde por incumplimiento de plazos se genera multas adicionales o la cual tiene que ser cubierto por el vendedor. Por eso es que muchos no utilizan este Incoterm, porque por el tema de plazos es bastante hasta riesgoso. No es en realidad responsabilidad, no es culpa de ellos de que la naviera tenga algún tipo de percance, ¿no? Como los teníamos no hace una semana atrás, había una naviera que no llegaba a puerto. Bueno, sí estaba la nave, pero no atracaba. Llegó con 20 días de retraso, hizo el descargueo de la mercancía, pero ya todos los contenedores que estaban transportando ya estaban con 15 días de retraso, por tanto tenía que cubrir una multa. Pero ¿quién los cubría? Si existía este Incoterm dentro del contrato internacional, tendría que haber cumplido el vendedor, ¿no es cierto? Pero como no está dentro de los contratos, está en el Incoterm FOB, básicamente los cubre el comprador internacional, ¿no? El vendedor corre con todos los gastos, los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta la entrega, de acuerdo con el artículo 2, es decir, cuando se lo entrega al vendedor, hasta la recepción de la mercancía. Pagar el transporte y entregar la mercancía en el lugar de destino, designado o punto acordado. Les repito, este punto es bastante, hay que tener mucho cuidado, porque tiene que ser muy preciso el punto que se vaya a acordar. ¿Qué tal si simplemente este Incoterm lo voy a utilizar hasta el puerto de destino? O sea, a partir del puerto de destino voy a tener mayor responsabilidad como importador, ¿no es cierto? No tiene la obligación de contratar seguro. ¿Por qué? Porque ya es parte de la obligación que tiene, ¿no? Proporcionar al comprador cualquier documento que le permita hacerse cargo de la mercancía. En el tema de vehículos les decía que necesitamos una autorización previa, como el tema de la ropa. Evidentemente el tema de la ropa, que es muy delicado, con la utilización de este Incoterm, nadie nos vendería la ropa, porque para importar a Bolivia, ¿no es cierto?, ropa necesitamos autorizaciones previas. El Decreto Supremo 572 hace que el importador tenga que recabar autorizaciones para poder importar a Bolivia. Entonces, este Incoterm, por ejemplo, para este tema de la ropa, para el tema de vehículos, ya no es en realidad útil, ¿no? Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias, ¿no? Y realizar el despacho de exportación para cualquier país de tránsito. En el tema de las exportaciones, lo propio. Bueno, en realidad nosotros casi exportamos materia prima, por tanto no es necesario, ¿no?, pagar todos los costos relativos a la mercancía y su transporte hasta que se haya entregado, así los gastos de tránsito y exportación. Debe darse aviso al comprador
¿no es cierto? Cualquier aviso requerido que le permita recibir la mercancía. Y las obligaciones que tiene el comprador, lo propio, ¿no? Pago de la mercancía. Luego no tiene la obligación de formalizar un contrato de transporte porque ya está incluido en el Incoterm. Tampoco tiene que formalizar un contrato de seguro porque también está dentro de las obligaciones que tiene este Incoterm. Aceptar la documentación de transporte, en este caso simplemente es recepcionar, ¿no? Si es un transporte multimodal, tendrá que ser el documento de embarque marítimo, Bill of Lading, el de transporte terrestre, el manifiesto internacional y la carta de aporte. Y si es aéreo, será pues el IOR Bill, ¿no? El documento de transporte aéreo, ¿no? Llevar a cabo y pagar los trámites de importación para el despacho aduanero, que es una obligación básicamente del importador. Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en que se haya entregado gastos de despacho de importación. Es decir, si yo voy a pedir que me entreguen la mercancía en aduana de destino, simplemente lo único que voy a pagar son todos los gastos que va a significar en la utilización, ya sea de montacarga, de mover de un lugar a otro, si vale el término para dar paso y qué sé yo, otra unidad de transporte dentro del recinto aduanero, que ya es de mi entera responsabilidad, pero no del vendedor, porque a partir de la entrega en el lugar pactado ya no tiene más obligaciones, ¿no? De notificar el lugar de destino designado para la recepción de la mercancía. Básicamente son todas las obligaciones que tiene dentro este Incoterm, que básicamente es muy poco utilizado. Ya les dije, para todas las mercancías que necesitan autorizaciones previas, por lo menos no lo van a ver, a no ser que sean despachos en frontera, que es muy diferente, ¿no? Despachos de mínima cuantía, puede ser, o en aeropuerto. Yo puedo traer, qué sé yo, una docena de blusas, algún accesorio más. Entonces, para ello, como son despachos de mínima cuantía por el mismo valor, no necesito las autorizaciones previas, ¿no es cierto? Entonces, sí puedo utilizar este Incoterm. Pero si son despachos de volumen, ahí ya no me sirve la utilización, ¿no es cierto? Muy bien, este es el Incoterm de la que les hacía mención, pero creo que ya lo vamos a dejar para el día de mañana. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Liz tenía una pequeña pregunta sobre la tarea que nos dejó. Sí, dígame. No le entendía muy bien su pregunta, ya que investigué y no me sale contratos como tal. Yo no sabría si en su trabajo quisiera que pongamos siempre exactamente los contratos o la manera en que cómo entendemos que se hacen importaciones tecnológicas a Bolivia. Mire, no se preocupe, el tema de las transferencias tecnológicas, por ejemplo, es en la venta de... a ver, voy a ponerles un ejemplo. Cuando hacemos transferencia tecnológica es cuando nosotros vendemos el know-how, ¿no es cierto?, de cierta empresa. Y generalmente cuando ustedes hacen compra de un libro, ¿no es cierto?, simplemente están comprando el conocimiento o lo que la persona lo ha ido plasmando, ¿no? Cuando hablamos de transferencia tecnológica es cuando yo vendo alguna licencia de la fabricación de un cierto producto. Por ejemplo, ¿quién vende? En el caso de los vehículos, cuando tenemos subsidiarias, cuando hablaba de la fábrica de Toyota, que tiene la fábrica principal en Japón, y una subsidiaria no está haciendo venta de transferencia tecnológica, simplemente están ellos vendiendo o están abriendo una sucursal nueva, ¿no es cierto? Pero si yo voy a comprar la licencia de poder fabricar, ¿no es cierto?, eso es diferente, ya no estoy haciendo una sucursal, pero sí estoy vendiendo el conocimiento, estoy pidiendo la transferencia de la tecnología que voy a utilizar en mi nueva fabricación de una nueva marca
Simplemente si existen, si dentro de los contratos internacionales podría existir esa transferencia tecnológica, lo ponen en la tarea. Simplemente es eso, no es otra cosa. El tema de la transferencia tecnológica también implica en el tema de los equipos tecnológicos como los celulares, por ejemplo, en este momento, ¿no? Que los chinos lo que hacen es agarrar y hacer copias. ¿Existe una transferencia tecnológica? Porque ellos no han tenido que comprar licencias, no han tenido que comprar nada. Lo que hacen es simple hacer copias. Entonces, ese es el trabajo. Simplemente pongan lo que ustedes lo entienden por el tema de la transferencia tecnológica. Ya listo, está perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, me voy a permitir llamar a la lista antes de terminar, por favor. Creo que tenemos más. A ver, no sé si alguien no está en mi lista, me dicen por favor. Adriana Liendo. Presente, Licen. Muy bien. Wendy Mamani. Presente, licenciado. Maday Córdoba. Presente, licenciado. Lisette Yapu. Presente, licenciado. María Lourdes. Presente, Lice. Talía González. Presente, Lice. Yamil Vargas. Presente, Lice. Ya tenemos a alguien más que no está en mi lista. Yo le hice en Karen Taraune. Karen. Ya. Lick, yo tampoco estoy. Katia Ruiz. Su nombre, por favor. Katia Ruiz. Katia Ruiz. Uy, Katia, Buenas ustedes noches, recién, Licen. ¿no? Licen, yo también. Sí. Catherine Sarabia. Kate Sarabia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Alguien más? Muy bien. Catherine Sarabia, Katia Ruiz y Karen, en realidad estarían integrándose a partir de hoy día, ¿no? Lick, yo estaba con justificativo. Hoy día acabo de presentar por las otras 2 clases que no he asistido. ¿Cómo dice, Licen? Muy bien. No tengo en las anteriores listas, no están No, ustedes. Lice. En todas Catherine. las clases estaba presente. Catherine, yo. sí. Karen Taraune. No, perdón, Catherine. Yo sí, Licen. El viernes sí entré algo tarde, pero después sí he asistido a clases. Karen, sí, lo tengo aquí. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Un gusto nuevamente volverlos a ver. Pensé que no los he visto hoy día. Mañana les voy a pedir, por favor, que activen sus cámaras. Ya, y bueno, con el día de mañana vamos a terminar todos los 5 términos. Para el día viernes sí vamos a hacer algunos ejercicios en clase. Luego ver las diferencias y más que todo en el tema boliviano, cuáles son los 5 temas que son más utilizados. Vamos a tratar de poner ejemplos para que ustedes en algún momento puedan tener más idea de cómo está este riesgo entre el importador y el exportador. Muy bien. Jóvenes, nuevamente mil gracias por la clase y nos vemos el día de mañana. Disculpe la consulta, licenciado. ¿Sí? No le entendí muy bien sobre la pregunta del trabajo del día. O sea, usted pidió que identifiquemos las diferentes formas de contratos internacionales, ¿no es cierto? Productores de tecnología. Entonces, tenemos que... Perdón, no le escucho bien, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya.
Nos pidió en el trabajo identificar las diferentes formas de contratos internacionales productores de tecnología, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que poner la definición o lo que entendemos por transferencia tecnológica, o tenemos que poner las formas de contratos internacionales. Cuando justamente hablábamos hace rato de eso, ¿no es cierto? Si ustedes vean, hagan un análisis de qué entendemos por transferencia tecnológica, para empezar, ¿no es cierto? Si existe contratos internacionales para el tipo de transferencia tecnológica. Básicamente es de lo que ustedes ven a diario, ¿no es cierto? Por eso les hacía la referencia de que los chinos no compran esta transferencia tecnológica, simplemente ellos hacen una copia, ¿no? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, el día de mañana, si tienen más dudas, ¿sí? ¿Jueves? ¿Me escuchan? Lice, mi duda es, ¿las clases son miércoles, jueves y viernes? Sí, porque tenemos que terminarlo hasta el día viernes. Por eso es que ya esto ya se ha mencionado anteriormente, licenciado, de que tenemos el día miércoles, jueves y viernes. El día viernes estaríamos dando la finalización de estas clases, de lo que es Incoterm 2020. Ah, ya está bien, Lice. Muy bien. Gracias. Bueno, jóvenes, que tengan buenas noches y nos vemos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Hasta luego.